Bueno, cuando quieran. Sí, pero tenía una Verónica pregunta. tenía una pregunta. Sí. Sí, perdón, yo estoy muy indecisa con el tema del parcial, tengo 300 notas periodísticas, pero todavía no decidí cuál usar. Quería consultarles también porque me daba la duda de, quizás algunas son muy cortas, quizás algunas son muy largas y a veces son muy extensas, entonces me parecía que igual eran un poco inalcanzables. Yo qué sé, ahora hay muchas de salud que tienen que ver como con cuestiones ministeriales y agrupaciones mucho más grandes, no gremios, y es como se me hacía un mundo muy gigante. Entonces, también encontré comunicados de algunos profesionales de la salud, pero concretamente de un hospital. Entonces quería saber si en vez de una nota periodística, por ejemplo, podría ser un comunicado de trabajadores de una institución. Sí, a ver, Entonces, se escuchó, hablo vale. por Pensé que no se mí. había escuchado nada, vale. Ok. No, hablo por mí. Cuando uno pone nota periodística, está poniendo, sí, algún tipo de material, de documento. En este caso, si está directamente en primera persona, ¿no? Del plural de este grupo, para mí, en tanto material, es absolutamente válido. Okay. No sé qué opinan Erika y Nuria. Sí. Sí, yo por eso tenía esta duda y hay otras notas que me parecían como muy cortitas, si es esto, si bien es imposible abarcar todos los, muchas veces, ¿no? Completar el cuadro, por así decirlo, en cuanto a cuestión práctica, a veces me parecía que era como, bueno, solo ahí como se quejan de esto, y es como, bueno, me parecía que, pero bueno, también por otro lado, nosotros en este punto de la materia no tenemos que hacer tampoco un análisis, ¿no? Estamos en el momento solamente de datos, ¿no? Uh-huh. Hermenéutico, no quería decir mala palabra, estamos solamente en el momento hermenéutico, ¿no? Entonces también... No, heurístico. Heurístico, perdón, vieron que me confundí de palabra. Justamente, entonces, no hay que hacer un análisis, entonces, bueno, también ahí tenía como muchas dudas con esta parte, y por otro lado lo que le quería preguntar, que lo tengo acá escrito, es si la consigna número 2, que dice que son 2 hojas, incluye el cuadro o no. Sí. O sea, son 2 hojas con el cuadro. O sea, que como Claro. de texto nuestro sería una hoja. Porque el cuadro va a quedar más grande, obvio, que es chiquitito que nos pusieron, seguro. Digo Claro, a yo. ver, en la pregunta 2, lo que les decimos es que la noticia o el material en este caso lo pongan aparte, pongan el link o lo que sea según el formato que hayan hecho y que hagan una presentación muy breve del material en cuestión, muy breve, 3 renglones, una cosa breve de qué se trata, cuál es la situación que presenta, porque después nos vamos a remitir a leer el original. Y el resto es todo el contenido del cuadro. O sea, son 2 hojas de cuadro, salvo que ustedes necesiten hacer alguna aclaración al final más narrativa, digamos, son 2 hojas de cuadro, que obviamente va a quedar más grande que ese que les pusimos ahí, que es pequeñito porque es el modelo. Ustedes lo rellenarán con todo el material que se necesita y ajustarán las columnas para que les rinda el espacio. Ah, ok. Entonces no es el cuadro y aparte una redacción sobre, bueno, esto se podría vincular con estos No, autores, en tanto el poder es relacional. Estoy hablando por no. decir, todavía No, estoy muy no, indecisa pero todavía. justamente porque no es interpretativo. Justamente, Estamos pero llegando, digo, sin llegar a claro. interpretar, pero justamente, por esto me quería sacar No, la duda no, porque... nos basta con que coloquen, en esa parte del cuadro, frase por frase, por eso pueden estar repetidas, es qué autor ustedes creen y porque no les pedimos que sigan avanzando en esas otras posibles relaciones. Ponele, que realmente te llevó una hoja y media. ¿Querés hacer ese plus y te lleva las 2 hojas? Ok, perfecto, es un plus. Pero que no te lleve eso a, uy, me estoy pasando por hacer algo que no se te solicitó, que está haciendo por más. Plantea mejor qué concepto y por qué crees que ese autor te sería útil. Todo el resto, en función de los límites planteados, te fijás. Mejor, como decíamos, ir primero al meollo, al punto. No se metan en eso. Quería decir algo respecto a lo que decías de la información. Claro, siempre va a aparecer o mucho en exceso, complicado o no. Lo que interesa es, te quería preguntar si en ese comunicado, obviamente, hablan de ese hospital.
Claro, justamente, porque justo, no, hablaba justo de un hospital en concreto. Perfecto. Pasa que justamente las cuestiones sanitarias exceden, yo qué sé, si es cuestión monetaria o el reconocimiento, claro, cuando es reconocimiento social ya ahí se No, pero juegan está otros bien, pero habla imaginarios, de esa ¿no? organización. Sí, Habla habla de esa, de la gente de ese hospital, justamente por eso, porque digo, porque si no se me iba, ¿no?, a un plano que era como un poco No, no, difícil de está abarcar, bien. ¿no? En este momento, ¿no? De Puede justamente que no se ocurrir, pide. claro, puede ocurrir, por eso preguntaba, que igual algo del contexto exista, pero lo importante es que tengan una organización reconocible ahí, ¿no? Claro, Para que tengan exacto, que se pueda material. hacer un recorte, exacto. Esta era un poco mi duda. Claro. Y ahora, bueno, hoy yo termino con las preguntas. La última que tengo acá escrito es, se me quedó un poco como mezclado, ahora lo entendí lo del atravesamiento histórico, entonces esta ya la taché, pero lo de la estructura libidinal. Aquí la estructura libidinal supongo que tiene mucho que ver con el plano de la física y lo simbólico, pero no terminaba tampoco como, sí, supongo que tiene que En tu ver. documento? ¿En el No, documento no, no, en decís? general, pensando en los, como, en los textos No, también, ¿no? Justamente no, esto, supongo, sí, la estructura libidinal no es que esté relacionada con la fisis, necesariamente. okay. La cuestión fantasmática atraviesa, como ya estuvimos viendo, y de hecho con este último texto de Malfé, podemos ver que lo fantasmático puede aparecer en lo simbólico imaginario, en lo político y hasta en el espacio. ¿Sí? La estructura libidinal en sí, de los que les habla, es de aquellos aspectos que cohesionan bajo una misma idea o sobre un líder, ¿no?, o una idea líder, lo que cohesiona e identifica a los miembros de una institución con esa institución. Eso es lo que podemos primero llamar rudimentariamente la estructura libidinal, lo que hace que la institución siga en pie. Hay algo que a esos miembros los aglutina. Puede ser el objetivo institucional, atender la salud de la población, puede ser brindar una mejor calidad de vida a la comunidad, puede ser. Ahora, también puede haber disputas o que haya hastío, como ya vimos, cansancio, y decís, ¿por qué esta gente que ya no se banca más una con la otra sigue trabajando ahí? Bueno, hay otros factores que también sostienen, que puede ser la necesidad económica, que puede ser una cuestión histórica de, bueno, hasta que puedan hacer una movida de trabajo, voy a tener que trabajar acá. También puede ocurrir que lo que me aglutine sea el equipo de trabajo. Entonces, bueno, yo tengo diferencias con la institución, pero la verdad que el equipo de trabajo del servicio en el que trabajo me identifica absolutamente. Entonces, bueno, la estructura libidinal también es compleja, pero también su parte fantasmática puede correrse o darle material al polo de la fisis, puede darle material al polo de la semiosis, porque uno dice, bueno, ¿por qué me sostengo en este servicio social, en este equipo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que me une? La formación, la disciplina. Entonces eso está vinculado al subsistema epistémico. Entonces ahí ya la estructura libidinal. ¿Qué es lo que me aglutina? El saber, el conocer sobre el trabajo social, el ejercer la práctica del trabajo social. Otro podría ser ¿qué me aglutina? Este grupo está permanentemente transformando la institución. Entonces, me vincula con el polo de la carátesis desde el acto poder mendeliano, diríamos nosotros. Entonces, lo que me une es que, a pesar de las dificultades, el equipo, que también puede ser a partir del saber, su sistema epistémico, y del poder transformador del acto que me brinda satisfacción a pesar de los conflictos que hay acá adentro, es el equipo de trabajo. Y es el equipo lo que me sostiene hacia adentro, y el objetivo y el ideal institucional, más allá de que quienes lo conducen parecieran no estar llevando hacia ese lado. O sea, pueden ser múltiples y variadas, eso depende de la singularidad del caso, pero que no quede instalado que la estructura libidinal va con el polo de la física. No, en todo caso veremos qué argumentos fantasmáticos en cada polo y subsistema pueden ir apareciendo y nos da información acerca de cuán fuerte está la estructura libidinal o cuán laxa puede estar. Ya cuando avancemos y veamos lo que es la subversión, la versión, la reconversión, veremos que la estructura libidinal se puede ir reestructurando o desestructurando, que es cuando llega una crisis, por ejemplo. ¿Sí? Y puede estar basado por muchos aspectos, no por el polo de la física solamente. Sí. No, que por ahí también va a ser difícil, sí, va a ser complejo que a través de una noticia obtengan información para poder pensar en esto, con lo cual es el polo
del que van a poder decir menos en afirmaciones y más, o quizás un poco más en términos de estas preguntas como las que está pensando Germán. Perdón, salvo, a veces desde la queja puede dar cuenta de que hay algo, depende de cómo sea el comunicado, la historia, ¿no? Por ahí si estas personas historizan, cuando nosotros entramos, esto era así, así, ahora pasa esto. Bueno, hay en el relato da cuenta de, por lo menos uno podría decir, hay como una caída de las expectativas o una suerte de traición a lo que venían trabajando, hay un malestar. Bueno, todas esas cosas sumadas, uno podría llegar a decir que hay algo de lo que estaba aglutinando al grupo que por lo menos está siendo cuestionado. Después habrá que ver, como dice Erika, es difícil de encontrar porque tiene que ver con lo inconsciente. La estructura libidinal tiene claramente que ver con lo fantasmático y lo inconsciente. Por lo tal, está reprimido, no aparece allí. Pero uno desde esas voces podría dar cuenta que se haga una cuenta matemática, ¿no? De que si están en este sentido, la estructura libidinal está débil. Pero, al mismo tiempo, se plantean no solamente desde la queja, sino qué están aportando, entonces quiere decir que la estructura libidinal con la idea original no estaría rota. Lo que habría es una disputa entre sectores, ahí está lo político, ¿no? Pero pareciera que la idea madre, la que aglutina el deseo de garantizar la salud, eso no aparece cuestionado como aquello que une al ideal grupal, ¿sí? Esas son las lecturas que uno podría hacer. Puede haber conflictos, pero no necesariamente la estructura libidinal puede aparecer cuestionada. O que digan, en el caso de que esto siga así, la verdad que nosotros vamos a decidir irnos en masa. Bueno, evidentemente ahí ya hay algo que de no darse ciertas cuestiones, ya no hay nada que a este sector le permita continuar trabajando allí. Entonces, bueno, no podremos modificar la institución, pero nosotros no vamos a continuar. Si estas mínimas cosas no se dan, nosotros hemos decidido el 10 de diciembre irnos. ¿Tá? Y ese grupo, al menos, que ya tiene claramente, que te está dando cuenta que hay algo que está absolutamente roto, que ni siquiera le alcanza el objetivo ideal institucional para llevarlo a cabo, es que con ese tipo de vínculo y ese tipo de conformación de la tarea, creen que ya no pueden llevarlo a cabo y ya supera lo económico, ya está, es un límite, ¿sí? Bueno, ahí tenés, entonces los extremos a veces dan indicios, al mismo tiempo cuando también te comentan, estas colegas que yo les comentaba, el ejemplo de la violencia de género, y comentaban lo satisfechas que estaban con la creación de ese dispositivo, lo contentas que estaban con los resultados, cómo se sentían reconocidas y cómo ellas pensaban seguir actuando. Bueno, está claro que libidinalmente hay una coincidencia entre los aspectos fantasmáticos y la realidad que les permite seguir creando, ¿no? Y ahí está avanzado lo utópico. Entonces uno va viendo distintos aspectos que aparentemente en el hoy, esa estructura libidinal aparece fuerte. La fantasía que está asociada, y bueno, eso hay que sacar un trabajo analítico, pero que no nos puede dar cuenta que sería raro que mañana diga, che, se disolvió el área de violencia de género. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿No? Sería extraño. O renunció todo el equipo de violencia de género. ¿Qué pasó? ¿No? Sería raro que ocurriera porque lo que aparenta en los discursos y en la práctica es una estructura libidinal fuerte, en plena, hasta te diría, comunión mítica. Bueno. Bien. ¿Otra? ¿Lo empezaron a hacer? Ah, por eso sí, no tienen preguntas. Y en general las preguntas surgen cuando uno se pone en tarea, entonces eso es así indefectiblemente. Bueno, hasta mañana, hasta mañana, si quieren hacer preguntas de orden, esto, que tiene que ver con la estructura, con la comprensión de la consigna, ¿sí? Profe, ¿está bien poner esto de dimensión simbólica? No lo vamos a decir, esa respuesta no la vamos a dar. Pero si es esto que decíamos recién, no, entonces comprendí mal, sí, esas cuestiones de comprensión sí, para que puedan avanzar en la tarea. Hasta mañana las podemos tomar. ¿Sí? Bueno, éxitos, a descansar, a cenar, y bueno, hagan lindos trabajos. Para lo último. Sí. Por último es, utilicen estos materiales, no se queden solo con los textos, porque a veces
ahí pueden aparecer no necesariamente la pregunta en concreto, la van a construir de todo el material. ¿Sí? Que está, está, eso sí, quédense tranquilas. Todo lo que les preguntamos es porque está, no les preguntamos nada que no esté. ¿Sí? El interlineado es como, acá me están preguntando, el interlineado, como dice en la Sencillo, consigna, ¿no? simple, común. Bueno, mucha lucidez para Gracias, buenas noches. pongan Saludos a en todos. práctica la Gracias. imaginación radical. Chao, gracias. Chao. Chao.